Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Explomin Perforaciones es una importante empresa de sondeos de Latinoamérica, con presencia en proyectos en toda Latinoamérica y Europa, teniendo como objetivo su expansión a Norteamérica, siendo posicionada como la número 1 en Perú y la top 10 en el mundo. Con más de 20 años de experiencia, Explomin brinda soluciones integrales para el sector de la minería, con estándares de clase mundial en sondeos y servicios relacionados. Explomin Perforaciones sponsoriza este programa como parte de su voluntad de divulgación de la educación minera. Muy buenas a otro capítulo de Charlando de Minas. Hoy tenemos un capítulo muy especial que llevo tiempo queriendo hacer y queriendo preparar. Y con nosotros tenemos a Miguel Cabal. Miguel Cabal es eurogeólogo con más de 25 años de experiencia en el sector minero. Nacido y creado en ambientes mineros, trabaja como consultor y asesor de las empresas mineras nacionales e internacionales. Es director de Geomatec y CEO de Alto Minerals, una subsidiaria de Daniro Silver, que está en el Toronto Venture con las siglas DSLV. Él fue presidente del Comité Científico de Metallic Mining Hall en sus primeras 2 ediciones y en la edición actual es miembro del comité organizador. También es miembro del comité redactor de la revista Roca y Minerales de Fuello Editores. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, Amadeu. Muy bien, muchísimas gracias por contar conmigo en este programa. Perfecto. Con Miguel estuvimos hablando de hacer un programa educativo y lo que planeamos es explicar los diferentes métodos de drilling y intentar entender un resultado de drilling de una nota de prensa cualquiera, ¿no? Al final, los drillings son la clave para uno poder entender si la teoría o el proyecto en que uno está invertido sigue cuadrando, sigue avanzando y por lo tanto creemos que un capítulo así era completamente necesario para el canal y Miguel pues nos ha ofrecido esta charla de hoy que iremos viendo. Para los que tengáis o sigáis el programa por YouTube tendréis las diapositivas que he ido preparando y si no lo tendréis descargable a través de un enlace en la descripción del audio. Miguel, pues cuando quieras podemos empezar. Creo que has dividido como en dos secciones. La primera son los tipos de drillings y la segunda es más intentar entender un resultado de perforaciones. Así que cuando quieras. Sí, Amadeu, muchas gracias. Bueno, pues en el mundo de la exploración minera hay varios tipos de perforación y que como hemos hablado tú y yo antes de empezar esto, pues son evidentes, cada uno tiene un tipo diferente de ámbito de trabajo. Podríamos decir que hay tres principales, que serían el RAP drilling, el RC drilling y el core drilling o diamond drilling, con las siglas inglesas, Ujú. o sea, con los nombres ingleses. Los dos primeros son ensayos que se hacen en la zona más superficial y se hacen con ensayos a destroza. Es decir, lo que recuperas es un material detrítico, triturado, molido, y es lo que vas a llevar después al laboratorio a analizar. Eh, en el esquema que te adjunto, al fin y al cabo lo que estás haciendo es meter aire por una tubería y la propia tubería aspira el aire por el interior, pero es una tubería ciega. En la punta no tiene agujero. Entonces todo lo que recuperas es detrito. Detrito. Y, esta es como la diferencia, ¿no? Entre el RAP y el RC. Creo que el RAP sale por No, los no, laterales y sí, el sí. RC sale El por RAF el por los medio, ¿no? laterales y el RC por dentro, sí. Y lo que recuperas, al fin y al cabo, es un material suelto, que no tienes ni siquiera mucha precisión de saber cuál es su posición geológica natural, pero es una técnica que ofrece unos valores muy interesantes
de cómo está compuesto el terreno en los primeros metros. En el caso del rap sí que no lo había leído, pero no he visto resultados de prensa con eso. Pero el RC sí que he visto diferentes resultados iniciales de exploración realizados. Supongo que es porque al final es una técnica económica, ¿no? Y para tener unos ensayos iniciales puede ser suficiente. Efectivamente, es una técnica económica más que el siguiente modelo de sondeo que Sí. vamos a ver, el siguiente modelo de perforación, eh, y además te permite hacer un trabajo muy rápido para poder tener material y llevarlo rápidamente a un laboratorio. Es una técnica que te permite tener muchas muestras en poco tiempo y cuando hay que hacer un trabajo de identificar una anomalía en una commodity cualquiera, en una extensión grande de terreno, pues es un trabajo bastante fácil de recurrir a él. Es una técnica fácilmente recurrible. Porque, ¿qué precio puede tener una perforación de un RC? Mira, ahora mismo la verdad es que te podría engañar, no estoy muy al tanto, pero podríamos hablar de 60 euros metro, una cosa así, pero posiblemente alguien que esté más habituado a trabajar con esta técnica No, es más que sepa nada más para que yo. saber la comparación, ¿no? Cuando luego vayamos en Sí, el Diamond, un poco cuántos RCs puedes hacer por el precio, digamos, de un Diamond, ¿no? Es un poco grosso sí. modo, ¿eh? Sí, hay dos cuestiones. Una es la velocidad de ejecución y Ah. después el precio. La velocidad entiendo que ¿M? es mucho Aquí mayor en el RC. es mayor en el RC, pero también la precisión de de cómo vas a poder disponer la información es menor. Claro. Y una pregunta, si lo sacas todo en polvo, entiendo que entonces lo recoges en sacos o... Sí, se recogen sacos y luego se suele procesar en una especie en unas cribadoras. Sí, Son unas especies de filtros que van separando la muestra a la mitad. muy bien. Tú lo echas en una Sí. caja y separa la mitad a cada lado. Y eso le llamamos cuarteo. Ajá, Y entonces, en teoría, tienes dos partes que serían las dos idénticas. muy bien. Y eso lo puedes cuartear las veces que tú consideres que es necesario para el interés de tu proyecto. Muy bien, muy bien. Y entonces entiendo de que estas muestras cuarteadas, pues se debe coger una muestra de allí y es cuando se envía al laboratorio para análisis y tú te quedas pues con el resto, ¿no? Claro, sueles mandar una muestra a analizar y la otra te la quedas archivada para poder hacer cualquier trabajo De trazabilidad. de contraste y de incluso cualquier ensayo a mayores que necesites en el futuro. Muy bien, muy bien. Entonces, después del RC pasamos al Diamond Drilling, ¿verdad? Después pasamos al Diamond Drilling. Y el Diamond Drilling ya es una técnica que eh, nos permite varias cosas. En primer lugar, llegar a muchísima profundidad. Hay, hay, hay sondeos de este estilo bueno, hay uno largo que en la península de Kola en Rusia que creo que ha llegado a 6 kilómetros, creo que era, no me Wow. acuerdo, a lo mejor me fallo en la cifra, pero ya ha llegado a 6 kilómetros. Y Y ya que actualizas aquí, comparado con el RC, ¿a cuánto llegas el RC aprox? ¿Hasta cuánto puedes llegar? no sé a qué profundidad pueden llegar. Yo lo he utilizado en profundidades de 30 a 40 metros. Ah, tan solo. Vale, vale. Sí, puede que llegue más abajo, ¿eh? Sí, da No igual, voy a pero decir si que no lo comparas llegue. 100 metros con 6 kilómetros, digamos, es que... Bueno, 6 kilómetros era un proyecto de Sí, investigación que sí, hizo sí. el gobierno ruso, pero en sondeos que habitualmente estamos trabajando de exploración aquí en España o en otra parte del mundo, estamos trabajando a 400, 500 metros de profundidad. Mm. Entonces, esa profundidad O sea, estamos hablando que el de... RC sería básicamente para lo que luego serían open pits, ¿no? Porque si no... Sí, sí, de hecho la técnica de RC se utiliza mucho combinándola con lo que es la perforación para luego utilizarlo en voladura, Muy bien, muy bien, muy bien. aprovechando los mismos barrenos también para luego meter el Sí, sí, cartucho sí, sí, de de explosivos. explosivo y hacer la operación. Muy bien, muy bien. Seguimos con el Diamond. Entonces... Sí, el Diamond tiene muchas Mm. peculiaridades y una de ellas es que la broca de perforación, que tenéis una foto en la diapositiva, es hueca.
Ujú. La pared que hay alrededor es una concreción de acero y diamante y va, según va rotando y avanzando, por la presión que le vas ejerciendo, va rompiendo la roca, pero va rompiendo la roca generando un cilindro que se mete dentro de la tubería de perforación y esa tubería de perforación la puedes ir extrayendo según vas avanzando. Y esa tubería genera eso que te comento, los testigos de sondeos, Ujú. o los core, como dicen en Ujú. inglés, o los núcleos. Y eso lo vamos almacenando en cajas y Y, vamos anotando a qué profundidad hemos sacado cada muestra. mm. Y yo tengo la duda porque me cuesta un poco de imaginarlo. ¿Cómo sacáis realmente la muestra de dentro, no? Porque entiendo, eso se perfora, entiendo que hay como una caja probablemente metálica que está como en el culo, ¿no? Digamos, del de esto, pero luego como está encajado a presión y por eso no cae o... Sí, es una técnica para recuperar el testigo que se lleva en la... Hay una tubería exterior que se mantiene fija al fondo del sondeo, Ujú. que va avanzando según va avanzando la perforación, se llama el tubo exterior, y luego tiene una pieza que le llamamos el tubo interior. El tubo interior se encaja dentro del... Es donde se está metiendo la Sí. roca y en la punta lleva una pequeña válvula, le llamamos el Ah, muelle. y entonces se Es una cierra. estructura que tiene un cono, forma de cono invertido, entonces el testigo de sondeo puede pasar por ese muelle, pero no puede retroceder. Vale, vale. Sí, claro, estaba Entonces, cuando el operario pensando, luego... ves las fotos, ¿no? Y dices: "Seguro lo hago yo y se me cae la piedra abajo", entonces, no. Sí, entonces el sondista pega el tirón de la maniobra, Ujú. la roca se rompe justo por donde está perforada y ya lo pueden sacar hacia afuera con ayuda de un winch, que le llamamos el wire line. Muy bien, muy bien. Esta es una técnica del wire line. Estos testigos ya nos permite conocer la estructura geológica de la roca a las diferentes profundidades Mm. y nos permite anotar todos los datos que la roca nos puede dar, desde diferentes rocas, diferentes mineralizaciones, cómo está derrota la roca te la encuentra muchas veces fracturada, eh, dónde están las zonas de más interés mineral, el por qué está en las zonas, el mineral enriquecido en una zona y no en otra. Todos esos datos los vamos tomando de, los, de la roca Claro, en un ejercicio que le llamamos testificación claro. Eh, o logueo, allí supongo utilizando el término inglés. que podéis llegar a sacar, ¿no? Pues, la geología, qué tipo de minerales hay, la dureza de la roca, la gravedad relativa para poder luego hacer cálculos, ¿no? De cómo es el depósito. Al final es como Sí, muy clave como para poder llegar a entender. claro, tú piensas que un metro de una roca a 300 metros de profundidad nos cuesta sacarla del fondo de la tierra 110, 120 euros. Pues ya que la tenemos ahí, vamos a sacarle todo el Mm, jugo que podamos. claro. ¿Y cómo le pues sacamos el Y jugo? y entonces el Siendo capaces de tomar todos los datos que nos da la naturaleza a través de la roca. entonces has dicho, estos 120 euros son, para llegar, digamos, a 300 euros. Supongo que cuanto más bajas, más pagas, ¿no? Entiendo, más o es por tiempo de perforación o por metro que has, Bueno, buena pregunta. Eso normalmente son contratos con los contratistas de sondeos sí, y el contrato suele llevar una variable que es en función de la profundidad. vale. Y es A lo mejor te dicen de cero a 200 metros a 95 euros el metro. De 200 a 400 metros a 110 euros el metro. Y de 400 a 600 a 120 euros el metro. pero atención. Un Sí, ejemplo, ¿eh? no, pero entiendo que más o menos esos valores, pero estamos hablando de 100 o ciento y pico euros el metro, cuando antes hablábamos de 60 euros, ¿no? Para Claro, perforar no sé si era claro. para perforar 30 metros o el metro o lo que fuera, o sea que es... 100 euros, antes 60 euros para perforar un eh, metro. Pero además, un RC Drilling
perdona, sí, un Sí. RC Drilling, lo puedes perforar en un día, puedes hacer varios ejercicios y una perforación de estas que hacemos con perforación Core, sí. diamantina, como dicen nuestros amigos sudamericanos, eh, eh, estamos a lo mejor una semana o 2 semanas en un emplazamiento haciendo un sondeo. Un solo. Se genera un pequeño Ah, campamento allí. por Se trabaja mañana, tarde y noche. porque, digamos, cuesta cuanto más profundo es, más cuesta ir perforando, o no tiene por qué, porque depende de la dureza de la roca y eso depende del mineral y entonces no tiene por qué. No tiene porque depende de otros Vale. parámetros. El problema, claro, cuanto más largo es el sondeo, más probabilidad de encontrarte alguna anomalía que te provoca un problema en el sondeo hay, pero, pero no es inherente a la ¿Y profundidad. y y qué tipo de anomalías te pueden causar un problema, por ejemplo? Por ejemplo, una falla, el terreno muy Ah, roto, esa falla puede estar rellena de arcilla sí. expansiva y cuando pasa la maniobra, toda la tubería que tú tienes se queda agarrada Ah, y y ya. a veces cuesta tanto arrancarla que hay que dejarla allí. Y otra cosa, normalmente cuando bajas a mucha profundidad en el Diamond Drilling, es muy complicado hacerlo completamente recto, ¿verdad? Siempre hay como una Uy, curvatura, sí, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco siempre. por qué se produce la curvatura? ¿A qué se debe? ¿Y por qué no se puede hacer Sí, recto? bueno, la curvatura obedece a que perforar recto es, con las técnicas tradicionales es imposible porque estamos hablando de varillas que son rectilíneas de unos 3 metros de longitud que van enroscadas una detrás de otro, con lo cual los materiales sabemos que no son rígidos, que son flexibles. Es más, si fuesen rígidos, cuando se viesen abajo sometidos a presión que les obligasen a moverse un poquito, se romperían. Claro. La teoría es muy parecida a la de los grandes rascacielos que tienen una oscilación Ah, muy en bien. su, en- y es muy parecida. Necesitan tener flexibilidad porque algo van a oscilar. Entonces, si no les damos esa oscilación, si no les permitimos esa oscilación al sistema de varillaje, se van a romper. Hay técnicas que ya te permiten ir sondeando, guiando tú la orientación. Son más lentas, llevan unos ordenadores con brújula en la punta de la rotación y te Te va permiten ir yendo diciendo. a donde tú quieres ir. Es una perforación más Ujú. lenta, que le llamamos perforación orientada, es más lenta, pero te lleva a donde tú quieres. Entonces, si el interés tuyo, si tu target requiere de esa técnica, pues tendrás que aplicarla. Porque si tú no tienes esa técnica, ¿tú puedes llegar a saber la curvatura o simplemente se asume el error que hay? No, no, tenemos que saberlo con cuanta más precisión, mejor. Vale. O sea, asumimos que hay desvíos en la perforación, Ujú. pues entonces lo que tenemos que hacer es saber cómo son esos desvíos. Para ello hay unas técnicas de medidas de desvíos que lo que hacen es medir la dirección y la inclinación que tiene la perforación a diferentes alturas, profundidades. Muy bien, muy bien. Es decir, estoy a 50 metros y a 50 metros sé qué dirección y qué inclinación tiene el sondeo. A 60 metros también, a 70 también. Vas avanzando, vas sabiendo cómo va evolucionando tu dirección y tu inclinación del sondeo y entonces sí que puedes recomponer en 3D y saber exactamente con precisión casi milimétrica dónde está cada dato de los que tú estás tomando. En Todo lo que hacemos, y nos oirás siempre a los geólogos hablar de esto, lo hacemos por el dato. Para nosotros el dato es la clave. Y que el dato que nos da ese testigo, sea en cuestión de contenido de oro, sea en cuestión de intensidad de fracturación, esté perfectamente puesto en su sitio en el espacio, es clave. claro, claro, claro. Entonces, con el RC Drilling quedaba muy claro, ¿no? El testigo al final es un polvo y sale en bolsas y se analiza, pero aquí al final tienes
un cilindro de piedra que además, también quiero que antes de ir a eso, simplemente coméntame, entiendo de que hay diferentes bocas, ¿no? De broca, digamos, hay diferentes diámetros y, y no Sí, sé sí, si sí. es algún tipo de diámetro es más adecuado para algún tipo de exploración o simplemente es dependiendo de lo que está disponible o cómo funciona escoger una u otra. Sí, mira, hay muchísimos diámetros, Sí, muchísimos tipos de diámetros. eh, esto es inversamente proporcional, el interés y la economía. Es decir, cuanto más diámetro requieras para perforar, más caro te va a salir el metro. claro. Pero también te va a dar más información útil. Por ejemplo, si tú estás haciendo un ensayo de muestreo de oro, necesitas que la muestra sea muy grande. Ajá, Entonces los mayores diámetros te dan más representatividad. ajá, ajá, Si trabajásemos con una muestra muy pequeña, un diámetro muy claro. pequeño de perforación, eh, sería muy difícil que los financieros te lo den como válido, que el mercado te lo dé como válido para, No, como muestra de porque oro. además si es muy pequeño y al final, por ejemplo, son betas que son estrechas, ¿no? Puedes o dar o no dar, ¿no? Y entonces tienes 0 o 100, ¿no? Entonces, Claro, 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 que claro. Entonces, el tamaño de muestra es muy importante. También es muy importante que en algún momento determinado tú vas a coger una parte del sondeo y además de obtener la analítica y saber estamos hablando ya de la parte mineralizada. Saber en esa parte mineralizada cuánto cobre hay, o cuánto zinc hay, ujú. o cuánto oro hay, pero también es muy importante saber coger ese material y poder hacer ensayos metalúrgicos sobre él para poder determinar cómo vas a recuperar el oro de ahí, o el cobre de ahí, o el zinc de ahí. Entonces, ahí sí que vamos a necesitar una gran cantidad de muestra de material. Y esto, las pruebas metalúrgicas, ¿lo puedes hacer igual con el RC o tiene que ser con Diamond? Con RC se pueden hacer Ajá. también pruebas Sí, metalúrgicas. porque al final, ¿no? Normalmente el primer paso es triturar, ¿no? Y moler y entonces ya, Sí, ya lo tienes molido. claro, normalmente el RC te saca el material disgregado Sí, en tamaño de milímetros sí. y cuando procesamos el mineral para poder hacer la metalurgia, en el caso del cobre o del zinc, ¿no? Estamos llevando el material a lo mejor a 50 micras. Sí, 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 sí. Entonces son materiales mucho. Necesitamos todavía reducir mucho Claro, más el tamaño de grano para hacer aún metalurgia. moler más. Entonces, muy bien, con el diamond drilling, ¿no? Entonces sacamos todo el testigo, pero ahora aquí como la duda es cómo se analiza eso, ¿no? En el RC te vienen bolsas, cojas allí el trozo, ¿no? Proporcional, la muestra está homogénea, ya lo has explicado, pero aquí tienes una barra de mineral, de roca. ¿Cómo lo haces para analizar eso y para que sea de una forma, digamos, verídica, ¿no? Que sea una muestra representativa. Sí, sí, mira, ahí hacemos un ejercicio que es el siguiente. El testigo lo cortamos por la mitad con una sierra mecánica, con una máquina similar a la que utilizan los albañiles para cortar los azulejos o los Mm, ladrillos en las obras, y cortamos el cilindro por la mitad. Y incluso podríamos cortarlo en una cuarta parte. Y esa cuarta parte o esa mitad las preparamos en bolsas, las codificamos y es lo que mandamos al laboratorio. Esa muestra eh, tenemos que hacer un ejercicio para que la muestra sea igual la que mandas al laboratorio que la que dejas dentro. Es decir, que si hay una ah, estructura geológica que marca la orientación la disposición del mineral, de la commodity que tú estás buscando en el núcleo, en el testigo, tienes que hacer el corte de manera perpendicular para que
sean las dos Iguales. E iguales. entiendo que puede ser muy difícil si no está visible, ¿no? Dentro del en el hecho de que puedes cortar y luego encontrarte dentro el mineral, o puedes no verlo, ¿no? Sí, bueno, tú piensas, es cierto, dependiendo de la commodity que tú estés buscando, te encontrarás o no, lo verás o no con Claro, con la claro, vista, claro. incluso con la lupa que usamos. Por ejemplo, en yacimientos de oro, en proyectos de exploración de oro, es interesante que haya 2 gramos o 3 gramos por tonelada de oro. Eso tú imagínate, si en una tonelada hay 3 gramos, en una muestra que tiene 8 kilos, pues ni lo, No, claro, no sé, no lo ves. estaba mirando algún proyecto así de que tienen, un depósito aluvial, ¿no? Entonces, es que tienen 0,5, 0,4 gramos por tonelada. O sea, eso, pues bueno, puedes no verlo, supongo, perfectamente, ¿no? No, 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 no es que no lo puedas ver, es que no lo ves. Y Entonces, a veces se ve, pero es muy sí, difícil. Entonces, si esa pepita de oro pequeñita, pequeñita, está en el sondeo, o va a estar en una parte del testigo o en la otra. claro, Por eso hay que trabajar con muchas muestras de un tamaño representativo, claro. para que el todo uno sea representativo del yacimiento. Es decir, esa pepita de oro que un día te queda fuera del Y otro testigo, dentro, claro. en la muestra siguiente sí que te entra dentro. Entonces, como vas a tomar muchas muestras del entorno, al final vas a tener un conocimiento que te permite llegar al grado Y de saber cómo cuánto oro ujú. hay. Y si el material está visible, yo entiendo, ¿no? Que aquí hay al final un Perdona un momentito, sí, Amadeu. Independientemente de que sea visible o no, la estructura geológica de la roca es quien va a marcar la distribución de ese material. claro. O sea que entonces por eso es importante que el trabajo de muestreo lo haga un geólogo, cuanto más experto mejor, para poder separar las rocas en dos muestras iguales. Exacto. Aquí es un poco la pregunta que te iba a hacer, porque como hay un factor humano, ¿no? Esto es manipulable según cómo, ¿no? Entonces, ¿qué qué controles tenéis luego? Ahora un geólogo, ¿no? Y me acuerdo que hace un tiempo charlamos, ¿no? Sobre breaks y sobre todos los escándalos, ¿no? Entonces, aquí hay una pepita de oro en un lugar, en el otro no. El tío coge el del oro porque dice, así voy a sacar un buen resultado en las news, bla, bla. Y ¿quién viene detrás para controlarlo? ¿Cuáles son los procedimientos como para eso sea correcto? Sí, bien, esa pregunta es clave. Esa pregunta que tú has hecho nos la va a hacer todo el mundo a lo largo de toda la vida del proyecto. Y todo esto se resume en unas siglas que es QAQC, Con- que significa Quality Assurance, Quality Control. Esto, ¿qué es lo que hace? Es un programa que hay que establecer en todos los proyectos para controlar la calidad de los datos y la precisión que tienen los datos. Ahora una pregunta de Entonces, defecto sí, profesional. ¿Hay alguna ISO, que esté para proyectos mineros o que se necesite? ¿Tú sabes lo que es la norma ISO, que establece la calidad? Pero no sé si, una, si es necesario, y dos, si se lleva, ¿no? Porque eh, yo creo que no es una norma ISO tal cual, ajá. y a lo mejor me equivoco, pero no hablamos de la calidad No, entendida no, pero cuando como la dices calidad quality assurance son los de la sellos, línea de ¿no? proceso de un producto. Ujú, ujú, Sí. ujú. Perfecto. Entonces, en el programa este de control de calidad, vamos a hacer una serie de ejercicios como, por ejemplo, una misma muestra, mandarla al laboratorio 2 veces. Vale. La misma muestra, el mismo material. Lo mando con una muestra, con un nombre y otra vez con otro nombre. Eso me tiene que dar el mismo resultado. Otro ejercicio sería
mandar la misma muestra a dos laboratorios diferentes para ver qué me está diciendo uno y qué me está diciendo el otro. Otra forma de control es, en medio de todas las muestras del mineral que yo tengo, mandar una muestra que sé que no tiene nada de nada de nada. ¿Eh? Imagínate que yo estoy trabajando en un yacimiento de oro, donde hay arena y oro, y le mando una muestra de mármol. Los resultados tienen que ser completamente Claro, diferentes. claro, Pero eso lo sé yo, no lo sabe el laboratorio. claro. Y otro tipo de muestra es los laboratorios acreditados de todo el mundo organizan una cosa que le llamamos los estándares. Y los estándares es un material que nos venden que sabemos exactamente qué concentración de metal tiene. Sí, 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 sí. Y entonces, en medio de nuestras muestras, Ponéis uno de colocamos esos. una de ese estándar y de esa manera estamos controlando también la calidad. Con este proceso de control de calidad, lo que estamos chequeando es tanto la calidad de nuestro trabajo como la El calidad del laboratorio. laboratorio que nos está dando unos resultados y que, como todo el mundo comprenderá, es la clave del valor que va cogiendo el proyecto. Muy bien, muy bien. Entonces, creo que ha quedado claro, hemos discutido largo y tendido sobre los diferentes tipos de perforaciones. Ahora ya en la slide siguiente tienes un gráfico donde enseñamos una perforación tipo, ¿no? Es un diagrama. Entonces, ¿puedes contarnos un poco qué es lo que vemos y cómo deberíamos interpretarlo? Sí, bien. En estas slides lo que he pretendido explicar es cuáles son los conceptos geométricos del sondeo, ¿vale? De la perforación. Esto se trataría de una sección en el terreno, la línea marrón es el perfil topográfico Ujú, y es como si le pegásemos un corte vertical al ujú. terreno para poder verlo Muy transversalmente. bien, La línea azul es el sondeo que hemos diseñado y el gráfico naranja es el yacimiento que estamos muy explorando. bien. En el siguiente slide veis que meto dos conceptos geométricos. Uno es el ángulo de inclinación del sondeo, Ujú. que es el ángulo que tiene el sondeo con la horizontal. Sí, aquí tengo una pregunta, porque desde el lugar Sí, que has hecho el sondeo, digamos, tampoco es 100% horizontal, ¿no? Y entiendo que en la vida real el terreno también tendrá una inclinación. Entonces, ¿esta inclinación del sondeo es a través de la horizontal teórica o sí, es la horizontal teórica? Y nos lo van a dar un así. plano horizontal, Vale. un plano O sea, que es horizontal. independiente de la Siempre es inclinación del terreno que tenga. absolutamente. De hecho, normalmente, antes de hacer la perforación, una máquina excavadora habrá intentado poner aquella zona de lo más horizontal posible, pero eso ya es para operatividad del sondeo. Pero nosotros el ángulo lo diseñamos con la horizontal Vale, y luego los trabajos de medición de ese ángulo lo hacemos siempre sobre la horizontal. perfecto, perfecto. Y por otro lado, lo que yo llamo también buzamiento del yacimiento, bueno, no lo llamo yo, No, no te lo has buzamiento inventado. es sí, buzamiento es el término geológico para hablar del ángulo que tiene cualquier estructura geológica con la horizontal. Muy bien, muy También, bien. esto nos provoca una cosa y es que voy a poner un símil que es un campo de fútbol es rectangular, pero cuando un jugador lo atraviesa desde la banda hasta la otra banda, lo puede hacer de muchas maneras. Entonces, si va desde el centro del campo hacia un córner, va a andar aproximadamente 90 metros. Ujú. Sin embargo, si lo hacen perpendicular desde una banda a la otra, va a atravesar aproximadamente 60 metros. Sí, 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 sí. Entonces, como estamos trabajando con una situación geométricamente compleja, vamos a la siguiente diapositiva y nos encontramos con que la distancia que atraviesa el sondeo
de la parte mineralizada nos da una potencia, un espesor aparente del yacimiento, Ujú. pero estamos atravesando el campo de fútbol desde el centro en diagonal. Claro, claro. Y para medirlo tenemos que calcular la potencia real, que sería El true width. medirlo perpendicularmente desde una banda hasta la otra. Muy bien. Y eso sería la potencia real del yacimiento. Sí, que creo que en inglés es el true width, ¿no? Cuando hay. Efectivamente, efectivamente. Entonces, esto es muy importante porque a veces te puedes encontrar en una nota de prensa o en cualquier información que reporta una compañía 50 metros de, de perforación con tanto contenido en cobre. Pero necesitas saber cuál es el true width, Claro, la potencia real, para poder determinar de esos 50 metros cuánto es de verdad. claro, ¿Cuál es la verdad? Que es, a lo mejor esos 50 se pueden convertir en 30. claro, 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 claro. Muy bien, muy bien. Creo que son conceptos claves y que esto cuesta muchas veces de entender y queda visualmente muy bien para sobre todo la gente que empieza. Entonces, creo que las siguientes diapositivas eran más para los diferentes tipos de drilling que existen, ¿no? Que hay pues el drilling exploratorio, luego tenemos el infill drilling. Entonces, cuéntanos un poco qué nos quieres explicar aquí y el porqué, ¿no? De las diapositivas que has puesto. Sí. Bueno, mira, lo primero que yo quiero explicar es, yo creo que lo habéis hablado muchas veces, pero creo que Enfatizar, eh, siempre. hay que insistir. La exploración minera es una operación de riesgo 100%. 100%. Cuando empezamos con un proyecto de exploración, greenfield, Mm. verde y demás, la probabilidad de éxito es bajísima. No sé si era Es cero decir, uno o 0,5 o algo así. bueno, mira, yo te pongo un dato y es que un número que manejamos a nivel mundial es que por cada 1000 anomalías de oro que hay, salen 100 permisos de investigación, se hacen 40 estudios de factibilidad y se abre una mina. Imagínate. O sea, todos los siguientes proyectos han ido cayendo en las fases. ¿Por qué? Por muchísimos motivos, pero uno de ellos porque la geología no acompañaba al proyecto. Puede caer por otras muchas cosas. Entonces, cuando trabajamos en exploración, tenemos que ir dándole valor al proyecto para poder ir reduciendo el riesgo. Ujú. Y en la siguiente diapositiva veréis que en las etapas de un proyecto minero, según vamos avanzando en conocimiento, vamos reduciendo el riesgo. Y los proyectos tienen diferentes fases. Al principio, un proyecto empieza con un geólogo andando por el campo buscando muestras con anomalías en el terreno, Buscando piedras. buscando piedras, y en ocasiones, ni siquiera piedras. A veces lo que buscamos es eh, algo que nos Indique. indique, unas estructuras que nos indiquen que en profundidad Puede puede haber. haber un yacimiento. Que ha habido, por ejemplo, un episodio volcánico por ahí en ese entorno en algún momento. Y esa percepción de que ha habido, oye, aquí hay esta roca que tiene esta pátina verde aquí, Esto me indica que. eso, esto puede que indique que haya habido vulcanismo aquí en algún momento de la historia de este punto. Y entonces ahí empieza ya toda la película y empieza primero las campañas de geología, después se suele hacer campañas de geofísica Ujú. para determinar por fin la perforación. Entonces, la perforación, una vez que has descubierto un yacimiento con esa perforación, ya empiezas a hacer otros sondeos que te permiten delimitar cuál es la geometría del cuerpo que has intersectado. Y una vez que ya determinas que ese cuerpo tiene unas dimensiones que puede ser económicamente viable, ya empiezas con los sondeos que tú has determinado de definición de recurso. Vamos a trabajar más para ir definiendo el recurso. Cuando definimos el recurso ya empezamos a trabajar en, en conceptos económicos, ya empezamos a hacer
estudios de scope study, que es un estudio de alcance, estudios de prefactibilidad, estudios de factibilidad. Las diferentes fases que tienen que ir acompañados, además de todos los estudios metalúrgicos, geotécnicos, ambientales, de mercado, todo tiene que ir escalado. Entonces, te podría pedir que nos dijeras los distintos tipos de perforación que hay y normalmente en qué estudios se colocan, digamos. Por ejemplo, A qué te refieres con...? ¿no? Sí, Queda claro, ¿no? El que es de exploratorio, ¿no? El que es exploratorio, entonces, sí. evidentemente, esto es de exploración, ¿no? Luego hay todo lo que es delimitar, ¿no? El depósito, que entiendo que esto probablemente sea scope o prefeasibility. Bien, los estudios que yo te he puesto ahí son estudios económicos, Sí, ¿vale? sí, pero digamos en las etapas me Sí, refiero en las etapas sí. de, Según tú vas trabajando en exploración, cuando ya tienes determinado el proyecto, haces unos sondeos para delimitar primero la sí, geometría del yacimiento. Y después ya haces unos sondeos de- para definir realmente el contenido metálico del que sería el yacimiento. infilling, ¿no? No. No, el infill drilling es posterior. ¿Ah, sí? Esos son sondeos de definición. Cuando ya tienes un grado de conocimiento más grande, normalmente estás en fase de prefeasibility o algo así, ya empiezas a hacer infill drilling Ujú. para ya tener ya un conocimiento exhaustivo del yacimiento. Eso se puede ver mejor en la siguiente Sí. diapositiva. El infill drilling es ya cuando empiezas a pasar de recursos inferidos a recursos indicados Vale. y Y medidos. una pregunta, más que nada porque, pues bueno, Sí, noticias de esas que aparecen, ¿no? Que ha habido, y la gente que la audiencia lo sabrá, que hubo hace unos meses un caso en Gato Silver, donde perdió la mitad de las reservas, digamos, de un día para otro, sacaron un comunicado diciendo, hemos hecho algo mal en el, en el National Instrument y no sabemos si hemos perdido entre el 50 o el 70% de los recursos que 70%. teníamos. Claro, entonces evidentemente todo se fue al garete y diferente gente que entiende mucho más que yo dijo que uno de los problemas era que el infill drilling no se había hecho bien, de que no había suficiente. Entonces, y como Sí, era lo que decíamos, ¿no? Vetas estrechas de plata, pues habían puesto que había mucho cuando realmente no. Entonces, ¿cuál sería la separación, digamos, entre perforaciones en un infill? Que digamos el infill es el que me has dicho que es más de definición. bueno, mira, no hay ninguna tabla que te diga 25 metros, 15 metros, 8 metros Esto o 200 ayudaría, la metros. verdad. Bueno, mira, hay una herramienta, que eso daría para otro programa, Sí, y hecho por un experto, que es la geoestadística. vale. La geoestadística es la herramienta que nos permite correlacionar eh, la información que te da una perforación con otra para montar el modelo geoestadístico del yacimiento Ujú. y de ahí obtener realmente el modelo de recursos. Y la geoestadística es una herramienta que además de aplicar la estadística en el campo tridimensional, Ujú. además de eso, es una herramienta que te permite obtener el grado de confianza que tienes sobre el yacimiento. Entonces, cuanto más grado de confianza tengas, que eso te lo da una herramienta que es el variograma, eh, cuanto más grado de confianza tengas en el yacimiento, es cuando puedes ir clasificando los recursos de inferidos a indicados y a medidos. Variograma entiendo que es de variabilidad viene, o sí. Sí, sí, sí. Es un gráfico que te explica eh, ¿Cuál es el error, cuál no? es el grado de seguridad en los datos que tienes. Entonces, digamos que el Eh, infill depende mucho del depósito, de la tipología del terreno, del sí, tipo de depósito. sí, mira, imagínate un, voy a ir a 4 yacimientos, ¿vale? Un yacimiento de caliza es un yacimiento que tiene una continuidad y amplia y una variabilidad pequeña. Ujú. Entonces, a lo mejor, para definir un yacimiento que nos permita abrir una mina de caliza para alimentar una cementera, nos permite hacer un sondeo cada 200 y pico metros.
Porque es un depósito continuo y que ya está muy de regular. esto, como si fuera carbón también, que normalmente son grandes y Sí, y continuos. piensa que podemos estar hablando del 70 o 80% del contenido Claro, de la muestra es, o el 100%, es caliza. claro, claro. Sin embargo, vamos a un yacimiento de hierro. Ajá. Un yacimiento de hierro puede tener un 50%, 50 y pico Sí, por ciento de contenido de hierro si es hematites, más si es magnetita. Entonces, pues los sondeos a lo mejor con tener uno cada 50 metros tienes bastante vale. para poder clasificarlo en la mayor categoría de Sí, medidos, sí, recurso medido. Sin embargo, vamos al cobre. Perdona, el cobre en el testigo de sondeo, en el yacimiento, el cobre puede tener un sí, 1%, sí, un 2%, sí, y eso es de interés económico, pero claro, ya todo lo que estábamos hablando de la caliza, de que era muy regular y con poca variabilidad, en el cobre ya estamos en el lado opuesto. claro. Más variabilidad y menos continuidad. Entonces hay que ir cerrando sondeos. A lo mejor para poder hablar en medidos, en un yacimiento tienes que irte a una distancia de 25 metros. Y luego imagínate que pasamos al oro. Y el oro tiene un contenido de 3 partes por Sí, millón. sí, ppm. Hemos pasado de 3% a 3 partes por millón. Pero Entonces, claro, ¿aquí qué en tienes que el oro, perforar? ¿Cada metro o cada 5 metros para...? pues hay yacimientos donde hay perforación cada 10 metros. Esto es una pasta, ¿eh? ¿No? Buah. Claro. No, no, creo que es Imagínate. importante como para que la gente se haga, pues una visualización, ¿no? Y cuando, entienda que se está haciendo un estudio de esta forma y qué es lo que representa, y cuando se obtienen los resultados, qué fiabilidad ellos pueden obtener y pueden entender de esos resultados, ¿eh? No, creo que es súper, súper interesante. Entonces, bueno, nos quedan las dos últimas diapositivas que nos has presentado un extracto de una noticia, un extracto de prensa, ¿verdad? Sí. Bueno, este es un extracto de prensa publicado en una página web por Denarius, una de las empresas con las que estoy colaborando, y dan los resultados de la exploración, de una de las partes de la campaña de la exploración. Esto es información pública que cualquier persona puede consultar. Y por un lado está la literatura de esa nota de prensa, Que sacan lo que es importante que quieren que, sí. que todo el mundo lea. Pero es importante decir que cuando una empresa de exploración, sobre todo una empresa que cotiza en bolsa, saca unos resultados, no puede omitir los resultados Malos. malos. Pero no los tiene que Entonces, poner en el título, los puede poner luego más. no los tiene que poner en el título. Pero sí que tienes que Claro, reportarlos y tienes que comunicar la información entera, porque estás obligado por las normas de la, de la de la prensa SEC, sí. perdona, la Comisión Nacional del Mercado de Mm, Valores, en este caso de la Bolsa de Toronto, de la de Sydney o la de Londres, estás obligado a reportar los resultados de la exploración, por, únicamente por salvaguardar los intereses de tus inversores. ujú. Entonces, en esta última tabla, pues podéis ver los datos de la exploración, Entonces, que ahí es importante que veáis eso, que como los sondeos no están hechos perpendiculares a la estructura, puede que no estén hechos, habría que ir a mirar con más datos. Por aquí, por un lado, estamos teniendo cuántos metros tenemos de un tramo mineralizado, pero eso no significa que sean metros reales, son metros aparentes. claro, ¿Eh? aquí, Entonces tendrías que ir. claro, aquí por lo Sí, que, o sea, un poco lo que has dicho, ¿no? Aquí from to, eso quiere decir que estamos bajando en la primera entrada. Empieza la mineralización a 214 metros y sigue hasta los 221, ¿vale? O al menos es el tramo reportado. Aquí nos faltaría, por lo que has dicho, los diferentes ángulos, ¿no? El ángulo de eso es, entrada y el ángulo del depósito, o que nos dieran el true width, ¿no? Si nos dieran el true width, el truco. no hace falta ángulos Bueno, porque no hace falta calcularlo.
Bueno, el true width se puede obtener, si analizando el documento, seguramente se puede obtener definitivamente, pero tienes que saber hacer la Claro, conversión. porque en principio con los ángulos, como nos has mostrado, deberíamos poder sacar el true width. Sí, O- pero el true width también es cierto que, claro, lo que yo te he pintado en la diapositiva Sí, anterior, donde os lo expliqué, eso es un problema bidimensional fácil, sí, sí, pero tenéis que sí. entender que esto es un problema tridimensional absolutamente complejo, Sí, porque sí, 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 sí. Bueno, esto evidencia normalmente, muchísimas... normalmente yo siempre, no siempre, pero la mayoría de veces que he visto algún resultado así, ya de per se dan el true width, porque supongo que la mayoría Sí, ya entienden que no son geólogos que van a estar perdiendo la tarde echando sino que números. es habitual y es entregar el true width para poder evitar estos problemas. En esta nota de prensa, precisamente lo que podías es obtener, lo que se comentaba era cuál era el ángulo, el factor de conversión del width, del Ya, aparente al real. muy bien. Y aquí al final que pone mine type, que pone MSSTW, ¿qué significa eso? Sí, que muchas veces los yacimientos tienen diferentes Muy minerales. bien. Y en este caso hay sulfuro masivos, minerales de Stockworth y otras cosas que entonces cada uno tiene que estar identificado en su sitio. Muy bien. Es muy importante, Amadeu, cuando un valor es de interés. Sí, sí, es lo siguiente que te iba a preguntar. Porque bueno, aquí estoy viendo 6 gramos tonelada de oro y 2,5. Bueno, esto es muy bueno, evidentemente. Bueno, sí, pero entonces, ¿cuándo un 1% es de interés o cuándo no lo es? Ah, eso es aún más interesante. Cuéntame. Sí, mira, cuando empezamos esa fase de exploración en el campo, que íbamos a ver si una roca tenía una Ujú, estructura ujú, verde, por ejemplo, ahí hacemos a veces muestreo y el muestreo ese somos capaces de pedirle al laboratorio que nos indique cuántas partes por billón, con B, ujú. puede tener en un metal. O sea, imagínate lo que estamos estoy diciendo, billón americano, ¿eh? 1.000 millones Sí, sí, sí. españoles. Es decir, que a lo mejor que tengas 5 o 6 partes por billón de oro, de plata o de cualquier otra cosa, puede ser interesante en la primera fase de exploración. Ujú, ujú. Después, una vez que empiezas a, a llevar la exploración en estadios más avanzados, ya entran otros muchos factores para ver si es interesante ese resultado o no. Por ejemplo, un 0,8, un 0,5 gramos por tonelada de oro que tú has dicho en un aluvial. Ujú. ¿Es interesante? Es muy interesante. ¿Por qué? Porque tanto el proceso de extraer ese material como de procesarlo es muy barato. Claro. Los costes al final, ¿no? Es Que muy tú barato. tienes para... Estamos hablando de que a lo mejor procesar todo eso te cuesta $20 la tonelada. 30. Entonces es fácil. ¿Qué ocurre cuando estás trabajando en una mina que puede estar a 500 metros bajo tierra? Pues que ahí en exploración te dicen que hay una muestra de 0,5 gramos de oro Y ni y la tocas. me da igual. Allí no puedo ir a buscar yo 0,5 gramos de Claro. oro, porque me saldría mucho más caro En- el, Entonces ir a buscarla que traerla. Entonces ahí entra un concepto que es la ley de corte, Ajá, cut off el grade. cutoff. Sí, sí. El cutoff, que al fin y al cabo, ¿qué es? En función de cuáles pueden ser tus costes operativos, decirte cuándo un mineral, cuándo un porcentaje de oro, de cobre o de cualquier commodity es interesante desde el punto de vista tanto de la exploración como de la operación minera. Claro, pero el cut-off grade tú no lo vas a tener hasta que no hagas al mínimo un PEA, ¿no? Donde tengas una exploración, bueno, la exploración tengas, digamos, el depósito, cómo lo vas a tratar, cómo vas a hacer la de esto. Entonces,
Sí, bueno, sí y Ah, no. vale. Es cierto, mi ley de corte no la voy a tener, mi cutoff Sí, sí. grade, como tú dices, no la voy a tener hasta que yo haga todo eso. Sí. Pero hay experiencias de proyectos similares. Vale. Oye, este tipo de proyecto es un proyecto Tal. tipo tal. Vale. Y aquí hay una operación muy cerca, a 50 kilómetros, que lo hace fulanito de tal, esta otra empresa, y yo sé que sus datos son estos. Pues voy a utilizar aproximadamente sus datos. Ujú, ujú. Entonces, yo no sé si mi cut-off grade va a ser 0,5, 0,6, 0,47, eso Ya, no lo claro. sé. Pero tienes Pero sé un... si va a estar rondando el 0,5 o si va a estar en Mm. 5. Eso sí que lo sé. Entonces, te voy a pedir a ver si, y evidentemente con todo el error del mundo y con toda la buena voluntad, de si dividimos entre, digamos, lo que sería tipo open pit, ¿vale? O muy superficial y underground, ¿vale? Si nos podrías decir unos valores, a partir de qué valores consideras aceptables de oro, plata y cobre, ¿vale? Por ejemplo, en lo que sería open pit o algo muy superficial y en lo que sería, pues, un underground. Bien, voy a omitir la plata, si me permites, ¿Vale? porque no soy experto, no conozco la plata, no conozco el mercado de la Pues plata, oro, oro, oro pero y sí cobre. te voy a dar unos números para oro y Mm. cobre. Voy a utilizar una técnica que en uno de mis libros que se llama la economía de la exploración minera, Ah, muy bien. se llama la regla del pulgar. Pues voy a hacer, voy a utilizar la regla del pulgar. Y voy a utilizar un estudio que hice hace unos años, aunque la economía entonces estaba, los commodities estaban más bajas, y utilizábamos en un ambiente minero similar para el open pit. Sí. La ley de corte era 0,7 de gramos de Ujú. oro, y para underground eran casi 3 gramos de oro. Muy bien. Eso, y en aquel momento el oro estaba a $1.200 la tonelada, la onza. Ujú. Ahora habría que revisar esos Claro, números. también ha subido todo mucho y más con la inflación actual que hay, ¿eh? Pero bueno, Claro. sí que es verdad que Open Pit, ¿no? 0,7, estábamos hablando antes de un aluvial de 0,5 y que era interesante. Entonces, si alguien ve un aluvial o un Open Pit de 0,7 a día de hoy, pues ya saben de que eso va a ser bueno, ¿vale? Entonces, Puede ser interesante, claro. Sí, sí. sí, o puede ser Eso interesante. para el oro. Además, estamos hablando siempre exploración, por lo tanto, este juego inicial donde es más especulación que no un proyecto propiamente dicho. Y en cuanto a cobre, Contra el cobre, un open pit podría estar en 0,25, 0,30, y para por interior ya tendrías ciento, que irte a por 1, ciento, 1,10. por ciento, ¿no? 0,25%. Sí, Sí, sí. sí, 0,25%, perdona, sí, sí. No, de que digo la gente, digo, Buena, no, buena, no, buena no vale puntuación. más el cobre que el oro, que la gente no. No, 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 no. Y para un underground, 0,25%. Y para un underground podrías irte a 1, 1,10, muy 1,20. bien, muy bien. Pues muy bien, Miguel. Yo creo que hemos cubierto pues todo lo básico que alguien que esté iniciando en la inversión minera o que quiera estar aprendiendo de minería pueda querer a la hora de intentar entender unos resultados de drilling. Hemos repasado cuáles son los diferentes tipos, cómo leer, digamos, un diagrama de una perforación y cómo leer una tabla de resultados. Y además, siguiendo, digamos, tu publicación científica, que te la voy a pedir para poderla adjuntar si me la envías, am, podemos tener unos números muy, digamos, generales para cuando pues el oro está a 1200, para que la gente pueda llegar a saber si unos números pueden ser potencialmente interesantes.
Para mí simplemente agradecer el tiempo, que hayas preparado las slides y que hayas querido participar en el programa. Agradecerte mucho tu intervención y compartir la sabiduría con la gente. Y con la espera de que algún otro día pues hagamos otro programa. Muchas gracias. Espero que sea útil y muchas gracias a ti, Amadeu, porque creo que estás haciendo una labor muy, muy importante para nuestro sector y para divulgar cosas que muchas veces a nosotros, a los profesionales nos cuesta. Comunicarlo como lo haces tú? Muchísimas gracias. Explomin Perforaciones es una importante empresa de sondeos de Latinoamérica, con presencia en proyectos en toda Latinoamérica y Europa, teniendo como objetivo su expansión a Norteamérica, siendo posicionada como la número 1 en Perú y la top 10 en el mundo. Con más de 20 años de experiencia, Explomin brinda soluciones integrales para el sector de la minería, con estándares de clase mundial en sondeos y servicios relacionados. Explomin Perforaciones sponsoriza este programa como parte de su voluntad de divulgación de la educación minera. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeu Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.